Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Naturalismo TV. Este es el número 11, el arte de aprender con las plantas. Hoy día estoy con una querida amiga, a la que conocí 7 años atrás en el Jardín Botánico de Edimburgo. Ella es Vanessa Morales, ella es geógrafo de la Universidad Católica y es botánica del Jardín Botánico de Edimburgo. Así que vamos a conversar con Vanessa para saber de qué se trata esto de ser botánico. Hay mucha gente hablando de botánica, muchos emprendimientos alrededor de las plantas, la ilustración botánica está en un tremendo boom. Todos hablamos de botánica y botánica, pero ¿quiénes son y qué hacen los botánicos? Vamos a averiguarlo ahora con mi amiga Vanessa. Vane, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme a esta instancia. Súper. Bueno, además, dicho sea de paso, Vanessa se está integrando también al equipo de profesores de la Escuela Online de Ilustración Botánica, así que atentos porque sus clases son increíbles. Bueno, Vane, cuéntanos un poco acerca de ti, cómo llegaste a formarte en botánica, qué es lo que te gusta de las plantas, un poquito, cuéntanos sobre tu historia. A ver, bueno, al contrario de lo que uno podría pensar, es una historia bastante corta, porque, bueno, como tú bien dijiste al principio, yo no soy botánica como de profesión, no estudié biología, sino que yo estudié geografía en la Universidad Católica, entonces esa es mi carrera de pregrado, esa es mi formación. Sin embargo, la vida me llevó por este camino. La geografía puede estudiar... Bueno, la geografía estudia la distribución de los fenómenos en el espacio y a ese respecto uno podría estudiar básicamente la distribución de los organismos vivos como plantas y animales, además de los seres humanos. Entonces ahí fue donde me encontré con algo que se llama biogeografía, que es este estudio de la distribución de los patrones de organismos vivos. Y empecé, como cualquier persona empieza, no sabiendo nada, absolutamente nada. Para mí todas las hojas eran verdes, las flores tenían un poco más de color, pero la verdad es que fue súper bonito encontrarme con esto. Yo siempre tuve buena memoria, pero la observación básicamente yo creo que es lo más importante para un botánico, porque una vez que tú desarrollas esta habilidad de la observación o la paciencia para observar algo, nunca más se te olvida. Porque cuando sabes definir sus partes, sabes definir sus formas, sabes que lo has visto antes. Puede ser que no recuerdes el nombre, pero sabes que eso lo has visto antes y que es similar a otra cosa que estás viendo en ese momento. Entonces, bueno, también como dijiste, yo, como esto me gustó mucho, empecé a aprender en el Museo Nacional de Historia Natural. Mi mentora fue la señora Mélica Muñoz Chic. Ella básicamente me enseñó muchas de las cosas que sé y que sigo usando hasta hoy. Ella en ese tiempo era la curadora del Herbario Nacional, el herbario que está en el Museo Nacional de Historia Natural. Y un herbario es como una biblioteca sin libros, pero con plantas. Entonces, en ese lugar fue que yo empecé a mirar distintas hojas, distintas flores, distintos órganos, y ella me enseñó a ponerles nombre. Ella era quien me decía, lo que estás viendo ahí es un pétalo, o esta tiene dientes en sus hojas, en cambio la otra no tiene dientes, o esta tiene tricomas, como más conocido como pelos. Entonces ella fue quien le fue poniendo nombre a todas las cosas que yo iba viendo, y así fue como fui aprendiendo. Y como me gustó tanto, agarré un avión y me fui a estudiar a Edimburgo, al Jardín Botánico de Edimburgo, no sin antes haber probado antes, debo ser honesta. No tuve tanto valor como para tirarme al agua de una y saber que me gustaba, sino que antes fui a hacer un voluntariado al mismo lugar, al Jardín Botánico, con Martin Gardner, que él es un gran conocedor de la flora chilena, es un gran conservacionista, ha hecho un trabajo increíble en cuanto a conservación de coníferas chilenas. Entonces tuve la oportunidad de ir a trabajar con él y ahí fue donde conocí a Yeri, no quiero recordar cuántos años, porque ha sido un montón, ha pasado mucho tiempo.
y nada, ahí nos conocimos y la verdad es que me di cuenta que sí, era algo que me gustaba y algo en lo que me encantaría seguir aprendiendo y poder aportar a la multiplicidad de problemas que hay eh, con respecto a la botánica o conservación y cosas así. Genial. Oye, y cuéntanos un poco para que la gente que nos ve entienda un poquito qué hacen los botánicos en la práctica, a qué se dedican o cómo es el día a día de un botánico. Yo sé que se pueden dedicar a una gran cantidad de proyectos distintos, pero más o menos, ¿de qué se trata esta profesión? Bueno, básicamente lo que pasa es que botánico es un término súper amplio. Claro. Porque si nos vamos como al latín, botánico es como, viene de hierba. Entonces un botánico es cualquier persona que estudia o trabaja con plantas. Entonces dentro de ese respecto tenemos una gran variedad de profesionales que trabajan con plantas. Tenemos gente que trabaja la química de las plantas, fitoquímicos, o sea, química de la planta. Hay gente que ve solo genética, cómo varían los genes. Están los morfólogos que estudian formas, cómo varían las distintas formas de los órganos de las plantas, no solamente las flores, sino que hojas, tallos, raíces, todas las partes constitutivas. Están los taxónomos, quienes trabajan también poniéndole nombre a esas distintas partes o a los distintos grupos de entidades que existen. Y bueno, dentro de eso a mí me gusta la taxonomía y me gusta la morfología. Entonces creo que obviamente para mí van de la mano. A una distinta forma, cuando tú ves que es distinta, tienes que ponerle un nombre. Claro. Cuando le pones un nombre, básicamente la creas. Existe. Cuando le pones un nombre, la traes hacia el mundo de la existencia. Antes de que le pongas nombres no existe, porque ¿cómo te vas a referir a ella? Claro. Entonces, y básicamente en eso trabajo yo. Trabajo con plantas chilenas, nativas. Yo básicamente me especializo en una familia, que es la familia más numerosa que hay en Chile, que es la familia de las compuestas. Entonces, llevo casi una década trabajando taxonomía de compuestas de Chile. También he tenido buenas experiencias con otras familias. He trabajado familia como la Malecerviaceae, Solanaceae estoy trabajando ahora, pero mi fuerte está en las compuestas. Y la idea es, mis preguntas de investigación son dos. ¿Cuántas especies de compuestas hay en Chile? Da lo mismo si son solamente de Chile o si también las compartimos con nuestros países, sino que cuántas son nativas de Chile y dónde están. Perfecto. Porque a partir de eso se hace todo el resto de la investigación. O sea, si tú no sabes cuántas plantas tienes, ¿cómo vas a saber si están en peligro de conservación, sí o no? ¿Cómo alguien podría estudiar los cambios moleculares de las distintas poblaciones o de una especie u otra si no sabe cuál es cuál? Claro. Para mí eso es básico. Así que eso es lo que me gusta hacer y afortunadamente tengo la suerte de poder hacerlo. Y esto es lo que llamarían los científicos como ciencia básica, ¿o no? Exactamente, eso es lo que la mayoría de los científicos llaman ciencia básica. Sí, porque a partir de eso es que puedes hacer todo el resto. Claro, es la base que se necesita para poder hacer investigaciones más avanzadas y aplicar tecnología. Exactamente. Y lo que yo he visto, por lo menos que pasa acá en Chile, es que hay menos apoyo para este tipo de ciencia, porque es como un poco menos preciada, quizás como hay ciencia básica, y están siempre con la onda de la innovación y la tecnología, y como la onda del laboratorio, y quizás a los científicos como tú que quieren hacer este tipo de ciencia les cuesta un poco más. ¿Es así o no? Sí, la verdad es que es así. El estudio de la morfología o de la taxonomía es a todas luces menos rimbombante que, por ejemplo, un estudio molecular que te puede mostrar el devenir de algunos grupos de plantas. Por ejemplo, qué evolucionó primero o cuáles son los ancestros de algo. Pareciera, o sea, sí, es menos rimbombante, pero también es el origen de... hay mucha gente que dice que
con la biología molecular podemos salir al campo y básicamente tomar una pequeña muestra de una planta y saber qué es una vez que la mandas al laboratorio. Pero el problema es que cuando estás en el campo no tienes idea de lo que estás mirando. Claro. Y si bien un taxónomo requiere de muchos años de formación para poder aprender realmente a diferenciar todos los caracteres y saber todas las plantas que hay en un lugar, es un conocimiento invaluable. Claro. Porque tienes una persona ahí que puede enseñarle a más gente. Entonces, alguien que toma ese dato y lo manda a un laboratorio es súper críptico porque no tienes comparación. O sea, tú le dices a esa persona, ok, llévame donde recogiste esta hoja y muéstrame una hoja que sea igual a la que tú recogiste y no vas a ver. Claro. Porque nunca hizo el ejercicio de observar, de tratar de saber qué era eso. Él solamente recogió una hoja y lo mandó a un laboratorio. O sea, son formas de estudiar que tienen que ir de la mano, no pueden separarse. Definitivamente, yo creo que tienen que ir de la mano y creo que hay muy buenos trabajos moleculares, en mi opinión, que están muy bien acompañados de un trabajo de morfología. Entonces, por ejemplo, tenemos un árbol molecular donde nos dice qué especies se parecen más, haces agrupaciones, qué especies se parecen más de otros grupos que también tienen sus características. Y básicamente esos árboles están sustentados en caracteres. Perfecto. En que, por ejemplo, este grupo, que son todas flores similares, todas tienen flor roja. Y el otro grupo tienen todas flores amarillas. Claro. Entonces, cuando te dan esos patrones, cuando te dan esos caracteres, todo tiene sentido. Claro, y se debe afinar más también el trabajo molecular en ese sentido, ¿no? Cuando se junta con el otro. Exactamente, eso es lo que creo yo. Oye, y cuéntame, a mí siempre me ha llamado la atención que los botánicos trabajen con plantas prensadas, que están en el herbario, que están secas, que han perdido sus colores. También trabajan mucho con ilustraciones que son lineales, que no tienen color. Y bueno, y el herbario es una planta que ya está deshidratada, plana. ¿Cómo es trabajar con eso versus la planta real cuando está así? ¿Cierto? Es una locura. Es una locura. Esa es una de las grandes cosas que a mí todavía, bueno, no sé por cuánto tiempo más me va a seguir costando, porque como bien dices, el prensado muchas veces cambia las formas de las estructuras que tú quieres estudiar. Entonces, por ejemplo, en las orquídeas eso es una locura. Sí. Una locura, porque las orquídeas, si se han tenido posibilidad de ver flores de orquídeas chilenas, no las grandes, rimbombantes que son tropicales, se van a dar cuenta que las estructuras de las orquídeas son tan particulares que una vez que ustedes las prensan, es imposible reconstruir en una cabeza cómo se ve en 3D. Sí. Porque pierden su color, pierden la textura, pierden la turgencia de sus órganos. Sí. Y eso hace que lo que tú ves en realidad en el campo no es lo que ves en el herbario. Y es muy difícil, una vez que tú prensas una orquídea, por ejemplo, en el herbario, es muy difícil llegar a una determinación de su nombre. Porque los caracteres se pierden. Claro. Los caracteres que te como dicen que todo se pega con todo. Si es una gavilea, si es una clorea, se pierden. O sea, podría llegar, sí, a género, pero a establecer estas pequeñas diferencias entre especies se pierde. Y lo mismo pasa con mis plantas, con las compuestas. Básicamente, cuando uno los ve en el campo, ve unas inflorescencias redondas, claro, que son como unos cilindros, pero cuando las ves en el herbario, te das cuenta que son unos abanicos. Entonces, claro, uno siempre piensa en un abanico, y cuando los ves en terreno, a mí las primeras impresiones fue eso, no es mi planta. Ah, y a ti te pasó al revés, que tú empezaste a conocerlas primero en herbario y después en terreno. Entonces, claro, entonces yo llevaba meses estudiando una planta y yo sabía perfectamente cómo era, cuánto medían las brácteas, cuánto tenían de qué color eran las hojas, y llegué ahí y dije, sí, las hojas son, pero el capítulo no es. No es, definitivamente no es. Y es por eso. Entonces, después que uno ya pasa por ese trauma inicial, se da cuenta de que claro, que eso, o sea, en tu cerebro algo pasa y dices, ya, eso que tú ves como un abanico, en realidad en el terreno se ve distinto. Uh-huh. ¿Y qué crees tú, ya hablando un poco hacia las personas que ilustran plantas, uh-huh,
es realmente un aporte para el botánico tener una ilustración, si no existe la planta real, porque no está, tenemos este herbario y una ilustración que le dé mayor tridimensionalidad, ¿es útil para los taxónomos? Muchísimo, muchísimo, porque, bueno, básicamente, y es algo que yo creo que tú también aprendiste en tu visita a Edimburgo, que, bueno, es algo que me comentó cuando nos conocimos, y es que no hay nada como tener una ilustración de lo que es una flor en 3D a tener un herbario. Claro. Porque en la ilustración, por ejemplo, en el caso de las orquídeas, volvamos al caso de las orquídeas, tú en la ilustración puedes retratar esos caracteres que definen a la especie. Entonces, si tú ese herbario lo acompañaras de una foto o de una ilustración, tú sabrías que esos caracteres los viste en esa muestra. Claro. Y aunque se pierdan en la muestra de herbario, tú sabes que estuvieron ahí, porque alguien los vio y fue capaz de dibujarlos. Claro. Entonces, aportan muchísimo, aportan muchísimo. Y una forma muy buena de aprender taxonomía es a través de ilustración botánica. Durante mi formación en la maestría en Edimburgo, mucho de lo que yo aprendí provenía de ilustraciones antiguas, de revistas donde se describían y se ilustraban estas especies. Entonces eran unos dibujos maravillosos en donde se mostraba o la planta completa o secciones cada órgano, sección. Entonces podías ver básicamente desde dónde provenían los órganos, qué forma tenían y qué tamaño tenían. Y eso era indispensable para entender las diferencias entre cada familia, cada género, o por qué diferían las distintas especies. Qué entrete. Ven, entonces, ¿qué crees tú que, así como tu mirada personal, cómo lo pueden hacer los ilustradores que se están formando para llegar a este entendimiento más profundo de las plantas? ¿Qué puede hacer uno como para empezar a entender mejor? ¿Qué recomiendas tú que estudiar, qué mirar? Bueno, básicamente, y como dije al principio, para mí lo básico es la observación. La observación, como muchas cosas en la vida, es algo que se cultiva. Sí. Ya, yo todavía no cruzo la línea del dibujar. Estoy muy pegada con eso. Veo muchas cosas y quisiera dibujarlas, pero cuando tomo un lápiz como que no funciona. Pero también se entrena, Entonces, lo sé, es de esas habilidades que uno tiene que entrenar. Entonces, la observación. Observar y partir por lo básico. Poder identificar los distintos órganos reproductivos de órganos protectores en la flor, por ejemplo. Formas básicas de hojas. Si tiene dientes, si tiene tricomas, si tiene espinas al final de cada diente. Entonces, la observación te va dando eso. Son cosas que al principio tú no vas a ver, pero a medida que vayas viendo distintas cosas te vas a dar cuenta, el otro día miré esta hoja y no me di cuenta que tenía una espina. Claro. Entonces después vuelves a esa hoja y luego vuelves a avanzar hacia otra que no tiene espina y ahí te das cuenta de la comparación. Entonces, para mí la observación es clave. Y lo segundo es estudiar, ponerles nombre, lo que dijimos. Sí. Porque por mucho que observes y dibujes, si no les pones nombre, es difícil. Claro. Pero todo tiene un nombre distinto. Pero a medida que les vas poniendo nombre, tu vocabulario se va ampliando. Es igual que cuando uno es niño y vas aprendiendo palabras nuevas. Exacto. Es exactamente el mundo lo también mismo. Empieza como a aparecer, ¿cierto? Exactamente. Sí. Empieza a aparecer. Entonces, mucha observación y aprender términos para esas distintas características que van viendo. Para mí eso es esencial. Oye, Vanessa, hay otra cosa bien interesante que haces tú, es que ahora estás haciendo clases en la universidad, ¿cierto? Sí. En geografía. En geografía de la Universidad Alberto Hurtado. Sí, y estás haciendo un curso sobre cambio climático, ¿cierto? Cuéntanos un poco cuál es tu visión de este tema, en qué está nuestro país, qué está pasando en este contexto. Bueno, ya sabemos que en la COP25, que se está hablando mucho de esto, están pasando muchas cosas, pero ¿cuál es tu visión según lo que tú has estudiado, según lo que tú estás viendo? Ya, bueno, básicamente, les cuento un poco sobre el curso. Yo enseño a geógrafos, lo cual es muy entretenido porque me veo reflejada un poco en ellos. Mira, esta idea del curso nació de una inquietud personal en que de verdad estamos en una crisis planetaria. Es una crisis planetaria y todos tenemos que hacernos parte de ella. Y tenemos que hacernos parte de ella tanto en la solución como en la concientización.
creo que no hay solución si no se concientiza. O sea, si tú no eres consciente de que eres responsable de ello, no puedes hacer nada para cambiarlo. Entonces, el objetivo principal del curso es instalar el cambio climático como un tema del quehacer geográfico. Ujú. Y estamos tratando incluso de expandirlo a nivel de universidad, porque el cambio climático no es algo que afecte solamente a los geógrafos, sino que a cualquier persona que tiene la suerte de estudiar una profesión, en su carrera va a tener que tomar decisiones, en su vida profesional me refiero. Y esas decisiones van a estar en un escenario de cambio climático en donde el clima lo cambia todo. Cuando el clima cambia a lo que estamos acostumbrados. Y por lo tanto las decisiones que vas a tener que tomar van a tener que ser adaptadas a ese nuevo escenario. Uh-huh. Entonces, en el curso que yo hago con una amiga, Javiera Valencia, lo que hacemos es hablar de dos temas. Primero, evidencia científica del cambio climático a nivel mundial y en Chile. Y luego la parte política, que tiene que ver con negociaciones, con estos acuerdos que se toman entre las partes o las naciones. Para poder tratar de mitigar y adaptarse a cambio climático. Y al final todo esto va dirigido a evitar el sufrimiento humano y las pérdidas de vida que esto puede llegar a conllevar. Entonces en la parte científica, que es la parte que yo estoy más involucrada, básicamente no es levantar datos sobre cambio climático, sino que ver lo que ya existe. Uh-huh. Y verlo a nivel global, cuáles son las tendencias, y ver también cómo va a afectar cambio climático a Chile. Porque en general los geógrafos lo que hacemos es tomar decisiones en función de datos. Claro. Entonces, lo que van a tener que hacer los estudiantes que yo tengo ahora en un par de años más va a ser informarle a alguien, miren, esta es la situación y estas son las posibles soluciones o salidas que tenemos para este problema. Y tienen que tener un bagaje de lo que es el cambio climático y qué se espera para Chile. Aumento de temperatura, disminución de las precipitaciones en algunos lugares de Chile, aumento en otras, y cómo eso va a desencadenar distintos impactos en salud, en disponibilidad de agua, en alimentación, pérdida de servicio ecosistémico. Entonces es una cosa así como bien... o sea, hay mucho por decir, claro, pero la idea es más que nada concientizar. Uh-huh. Concientizar a los chicos, que todos somos responsables. Qué bien, buen trabajo. Gracias. Ahí estamos. Y esperemos que ahora pasen cosas y que, bueno, sabemos que a nuestro presidente le dieron un premio. Sí. Bien cuestionable, por lo menos bajo mi punto de vista. Esperemos que todas estas cosas, la visita de Greta Thunberg que viene en camino a Chile, impacten también y que no sea todo puro discurso y que se lleve a la acción. Es que, mira, yo también soy bastante crítica con respecto a todos estos grandes discursos que se están dando y los premios que se están dando, pero yo creo que lo que tenemos que aprovechar de que la COP25 sea en Chile es instalar el tema. Sí. Instalar el tema, generar una masa civil crítica con respecto a la problemática, y ¿sabes qué? Cuando hacen esos discursos, no dejar, como dijo Greta en su discurso, no dejar que se salgan con la suya, uh-huh. Que no sean palabras vacías. Si de verdad lo están prometiendo, o sea, si lo están diciendo, hagamos que se cumplan. Exacto. No dejemos que ellos sean responsables de lo que pasa en nuestras vidas. Exacto. Hagamos que cumplan las promesas que están haciendo. Claro, y para eso ser pasivos nosotros. Yo creo que tenemos que cambiar de la pasividad que hemos tenido durante décadas y siglos. No podemos dejar que nuestros líderes, las personas que por suerte o por desgracia nos gobiernen. Nosotros tenemos que exigir que ellos hagan lo que prometen y lo que nosotros queremos que hagan, porque por eso están ahí. Exacto. Me encanta, Vanessa, tu postura. Concuerdo plenamente. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este episodio de hoy de Mi Naturalismo TV. Espero que les haya gustado y con Vanessa nos vamos a quedar esperando sus comentarios aquí en el video para que nos digan qué piensan, cuáles son sus
Si tienen preguntas sobre el mundo de la botánica o sobre el trabajo que ella está haciendo en cambio climático, lo que ustedes quieran, déjenos sus comentarios aquí o en el blog para que se los podamos contestar y se inicie una conversación todavía más interesante. Así que los invito a compartirnos también, darle like al video y nos vemos la próxima vez en un nuevo episodio. Muchas gracias, Vani. Muchas gracias a ti, Geraldine. Chao a todos, que estén bien. Chao.